Bueno, boas tardes a todos, buenas tardes. Gracias a todos los que habéis acudido, bien de forma presencial, como a la cantidad de gente que se va a conectar por streaming para seguir este acto, que para los efectos presenciales pues teníamos las limitaciones propias de la pandemia por la que estamos pasando. Así que gracias a todos y ojalá sea pues una jornada pues dichosa para todos. Desde luego para el Colegio de Médicos lo es, ¿no? Es de esos días felices y es un día feliz porque nos permite dar un reconocimiento y dar testimonio de uno de los nuestros, pero no de uno cualquiera de los nuestros, sino de un gran médico, una gran persona. Un hombre que seguramente dejó una huella indeleble a los miles de alumnos que en su dilatada vida académica pues pasaron por sus aulas y por sus manos. El profesor Ramón Domínguez Sánchez fue ese ideal de médico que en el siglo XXI seguramente aspiramos a ser todos. Fue un extraordinario docente, fue un gran médico clínico, fue un gran investigador e incluso fue un buen gestor en su etapa de decano de la Facultad de Medicina. Pero por encima de todo yo me remito a muchos testimonios, aparte del conocimiento personal y familiar que he tenido de él, de muchos pacientes que en mi etapa de médico en Abegondo y en Santiago le habían conocido como médico. Y lo que más indicaban de él es que era una bellísima persona, una gran persona. Sabéis que desde el colegio siempre mantenemos esa tesis de que no se puede ser buen médico si no se es una buena persona. Y el profesor Ramón Domínguez aunaba esas dos cosas, una gran bondad y un gran conocimiento científico. Este acto es posible pues porque su hijo, mi amigo Fernando, también ya el profesor Fernando Domínguez, pues se empeñó y nos empeñamos, nos acabamos liando el uno al otro porque queríamos dejar ese testimonio, esa constancia, al menos para la historia del colegio, pues de esta persona que a mayores de todo esto pues fue un médico colegiado en nuestro colegio. Yo no voy a loar su figura, lo hará después Ricardo Gurriarán, pero sí voy a aportar lo que tenemos de él en el colegio, que es su expediente. Bueno, esta es la foto de su expediente cuando tenía él, digo por la edad que calculamos cuando se colegió, en el 22 de febrero del año 50, pues en torno, bueno, él tendría ahí 32 años, 31, la foto será de esa época y esa es su firma con la que él firmó la solicitud de su entrada en nuestro colegio. Él provenía del Colegio de Madrid. Su vida colegial se debió iniciar, hasta donde nosotros sabemos, en Madrid, en donde con el número 7557, ahí no se ve muy bien, estuvo colegiado desde el 12 de noviembre del 45 a marzo de 1948. Y esta es ya pues la solicitud, el expediente que tenemos de él en el colegio y que conservamos y que, como hacemos siempre, es nuestro pequeño homenaje y recuerdo pues para la familia, pues después se lo haremos llegar en facsímil para que les quede para el recuerdo de las futuras generaciones. Bueno, él ingresó en el colegio el 22 de febrero de 1950 y era el número de colegiado el 1163, ¿no? Ya estaba casado, se había licenciado en el año, creo que en marzo del 44, ¿no? En Santiago, y en el año 48, en febrero, obtuvo el título de doctor, ¿no? Vivía en aquel entonces en una calle, para mí fue familiar, porque yo vivía allí también, en la calle de San Miguel, en Santiago, en el número 5, y se inscribió como médico especialista en cardiología y sistema vascular.
consultaba de 1 a 2 y su teléfono, también muy familiar para mí, era el 1700. Los que estamos aquí aún recordamos esa etapa de compostelana donde los teléfonos tenían 4 dígitos, ¿no? Me acuerdo mucho de que los bomberos eran 1010 y Vidán, o sea, mi padre, el 2020, ¿no? Y entonces este era el 1700, ¿no? Bueno, él provenía de Madrid y las solicitudes en aquella época tenían una característica hoy perdida. Estamos hablando de una etapa en donde la profesión todavía era una profesión liberal. No necesariamente solo una minoría eran funcionarios de la administración pública, ¿no? Y por lo tanto, pues ahí se inscribía un poco lo que él iba a poner en la placa de su consulta, que veis que ponía ahí, doctor Ramón Domínguez, catedrático, corazón, electrocardiografía. E incluso si se iba a anunciar en la prensa, pues también tenía que pasar el visto bueno de la junta directiva y ahí pues hace constar cómo se va a anunciar, que es lo mismo, Ramón Domínguez, catedrático, corazón, electrocardiografía. Y en donde tendría la consulta, que yo creo que ya fue donde la tuvo siempre, en la calle José Antonio Montobajo, ¿no? En el sanatorio de la Virgen de la Cerca. Bueno, el reverso de esta solicitud pues es en donde él cuenta un poco su vida, bueno, pues que era natural de Lugo, que había nacido en octubre del año 18, o sea, tendría a fecha de hoy 102 años, ¿no? Iría para cumplir los 103, ¿no? Vivía en la calle de San Miguel número 5, y en este momento, cuando él se da de alta en el colegio, ya estaba casado con Consuelo Puente Domínguez, ¿no? Y provenía de Madrid. Bueno, esto es un poco la historia que tenemos de él. Tenemos algún documento más, pocos más. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué lectura tiene el que haya tan poca documentación o tan simple de él? Pues esto es como la de la universidad, ¿no? Cuando uno va a mirar expedientes y el expediente de uno cabe en una hoja, es que seguramente fue un alumno aceptable, esos que tienen miles, pues es que han tenido problemas. Esto quiere decir que él fue, también desde el punto de vista colegial, un hombre impecable. No consta en su ficha que haya tenido ninguna queja, ninguna reclamación, que haya sido expedientado, que haya sido llamado al orden. Eso, pues en una vida tan dilatada y habiendo visto tantos pacientes, pues es extraordinario, ¿no? E indica algo más, que ya sé que aquí a lo mejor pues no se debería decir, pero claro, tenéis que comprender que siendo yo el presidente debería decir algo, que pagó religiosamente las cuotas. Estuvo colegiado hasta la fecha de su fallecimiento y no nos consta ni siquiera que fuera moroso. O sea que ya solo por eso, por tener un expediente limpio y no haber sido moroso, merecería el homenaje. Pero no lo hacemos por esto, ¿no? Sino que a mayores de este tema. Y esto es un poco este sencillo testimonio y homenaje de lo que de él nos consta en el colegio. Solo me queda pues agradecer a todos los que comparten conmigo hoy la mesa, a mi amigo, a Fernando, al profesor Fernando Domínguez, que de verdad es el autor y el que tiene todo el mérito de este acto, sin él no hubiera sido posible, y a los profesores, pues, Ricardo Burriarán, que aunque no es médico, es consorte, y aunque no es profesor en medicina, también es profesor, y yo creo que es de las personas, y doy fe yo de eso, que más saben de la historia de la medicina moderna y contemporánea de Galicia, ¿no? Ha hecho una exposición maravillosa en el 120 aniversario del Colegio de Médicos, que habréis visto desde la Facultad de Medicina, en el colegio en su día, que yo creo que es digna de ver y que aún se conserva en las instalaciones del colegio, ¿no? Y también pues a los profesores Carlos Dieguez y Paco, que, bueno, amigos ya también de viejo, aunque ellos son todavía muy jóvenes, pues por haber aceptado pues compartir con nosotros esta mesa para dar ese testimonio y ese reconocimiento al profesor don Ramón Domínguez Sánchez. Y sin más, le cedo ya la palabra a Ricardo Burriarán, pues que nos va a hacer un poco la glosa de... Muchas gracias.
Moitas grazas, boas tardes ao presidente do colexio por esa agarimosa presentación. Efectivamente, eu teño que agradecerlle a Fernando Domínguez a miña presencia hoxe aquí. Son varias as circunstancias que me moven a facer esta pequena intervención de 10 minutos sobre a vida de don Ramón, e non pensei mellor cousa que reproducir as palabras do propio profesor Domínguez acerca do que é a educación científica, o que foi o seu paso por dous elos da rede formativa creada polo institucionismo e a oferta que lle fixo Negrín a través do presidente do director da residencia de estudantes, don Alberto Jiménez Frauz, e por mediación del para a súa posterior formación unha vez que consumase os seus estudos. Isto non puido ser. O ano 36 foi un home que inaugurou a cidade universitaria, comezou a estudar no curso 34-35 e, pola iniciativa do seu pai, mandou a residencia de estudantes. El foi quen pechou a residencia de estudantes no curso 35-36 e el foi o último discípulo de Negrín daquel curso 35-36 e entrou nesta rede da man da iniciativa do seu pai, que era profesor, era catedrático no Instituto de Melilla e catedrático do meu instituto como a min, do Instituto Xelmírez, o mismo que don Rafael Candel Vila, profesor de bioloxía, que foi quen o introduciu nas ciencias experimentais e na investigación por un afán de ensino activo, ensino significativo, excursións pedagóxicas, o mismo labor que eu desenvolvín no meu instituto, que foi tamén o seu instituto, de don Rafael Candel e do pai de don Ramón Domínguez. Neste sentido, imos escoitar as súas palabras, tendo en conta tamén que eu teño un nexo, independientemente que na historiografía non oficial fun un dos que me tocou recuperar as persoas das redes científicas da non oficialidade no seu momento, e foi motivo da miña tese de doutoramento o estudo destas redes plasmadas ou materializadas en Galicia e na única entidade que había naquel momento, que era a Universidade de Santiago, con rango formativo. Pois ben, teña este nexo que decía que meu pai tamén disfrutou desta rede, era un médico que estivo 4 anos en Estrasburgo, que estudou nos anos 30 o ulcus gástrico e que morreu sin saber que aquelo viña producido por o Helicobacter pylori. Se levanta a cabeza e ve aquelo, pois tal. E estuvo tamén na residencia, estuvo en Estrasburgo, o que pasa que foi un home represaliado na dictadura que acabou a súa carreira científica no curso 35-36, con máis de casi medio centenar de publicacións no estranxeiro e en España, nas revistas mellores, e que tamén teño un certo agarimo neste sentido por unha similitude e un paralelismo. Eu aquí, a Fernando lle gustaba moito que mostrase esta foto onde podemos ver a don Alberto Jiménez Frau, aquí, director da residencia. Ese é o meu pai, e na mesma rimbleira, pois, temos xente coñecida como Federico García Lorca, como Salvador Dalí, como Grande Cobián, como o Dr. Negrín, etc. E este é o transatlántico, que era o laboratorio de Negrín, onde a oferta que se materializaba a don Ramón Domínguez era aquí. No mismo botón, apreto, e escoitamos a don Ramón falar de Negrín. Unha vez sola, dille. Perdón. Yo voy a hacer un laboratorio para que la generación que me sigue y las subsiguientes hagan investigación de fisiología en Madrid.
Él se dio cuenta perfectamente, porque era un hombre de inteligencia tremenda, que no se puede hacer investigación más que si se vive dedicado exclusivamente a ella y pensando solamente en ella. Y nada más. Sí, Sí, uno puede tener una suerte y hacer un azar de descubrimiento, pero hacer investigación e intentar hacer una escuela de gente que trabaje allí y que estén unidos y que trabajen, eso es solamente dedicación exclusiva, día y noche. Ahí no hay de tantas horas a la semana. Negri, que esa dedicación exclusiva no la podía hacer. Primero, porque le gustaba la idea de la investigación. ¿La idea? De la investigación. De la investigación. No le gustaba trabajar con sus manos. Pero la idea de la investigación sí. Entonces él, como se veía, era teniendo ideas, comentándolas con sus discípulos, y luego los discípulos las desarrollasen experimentalmente. Por eso él no era un experimentador en ese sentido de la palabra. Era hombre de ideas. Era el hombre de ideas. Y de poner en práctica las ideas con colaboradores. Y darles vida a esas ideas. Sí. Y que después a ver si salían del parto las ideas o no salían del parto. Y por eso hizo su instituto. Porque él se fue a trabajar a la residencia para tener ya un instituto, que era pequeño, el sitio de la residencia. El transatlántico. Sí, transatlántico. Y después se fue a Madrid, yo conocí el de Madrid también. Y él se fue a Madrid, se fue a la universitaria, y allí tenía un laboratorio inmenso. Usted prácticamente estrenó la universitaria. Es prácticamente. Porque se estrenó el curso 33-34, me parece. 34-35. 34-35, es decir, prácticamente. Sí, prácticamente. Un encargo de don Alberto. Don Alberto para nosotros era el ser inaccesible. No lo veíamos. Los residentes no veían a don Alberto. Veían a don Alberto el día de la fiesta de la residencia. Y se acabó. Pero con quien tratábamos era con don Paulino. Pero con don Alberto, para nada. Y dijo, en tal caso don Alberto me ha rogado que le diga a usted que si mañana por la mañana tendría usted algún inconveniente, si tiene tiempo libre, de pasar por aquí para ir a hablar con él a su despacho. Yo me quedé temblando. Cuando don Alberto me llama para ir a hablar con él a su despacho, cosa que yo no sabía nunca que hubiera ocurrido, pues ¿qué habrá pasado? He hablado con todos esos profesores. Todos me han comentado que han sido los mejores exámenes de curso en las 4 asignaturas, hasta en disección. Hasta en disección. En disección también. Hasta en disección ha hecho usted una buena disección. ¿Quién le daba disección? Ara. Que fue catedrático de aquí. Sí. Y dijo hasta en disección. A juicio de los 4 profesores que le han juzgado este año, ha sido usted el mejor alumno de la facultad de este segundo curso, que es lo que ellos saben de este año. Y perdone que le pregunte, ¿qué asignaturas tenía en segundo? Tenía anatomía, allí algo que aquí. Tenía anatomía, tenía disección, tenía histología con ello, y tenía la bioquímica con Negrín. ¿Quién le daba bioquímica? Negrín personalmente. El doctor Benevent me ha dicho que ha hecho usted el mejor examen de este curso. Que hace tiempo que no había un examen como el suyo. Dice, no los lee, en primera lista no los lee sus ayudantes. Pero el ayudante que leyó lo suyo, vino corriendo con el Negrín y dijo, don Juan, tome este ejercicio. Entonces, don Juan, después de leer su ejercicio, me ha autorizado para que haga la siguiente propuesta. Si usted lo desea, desde octubre del año 36, usted será alumno interno gratuito de laboratorio. No es alumno interno para las prácticas, es alumno interno para empezar a trabajar en el laboratorio de Negrín. ¿En la residencia? Los de la residencia. Yo. Sí, pero digo, en el laboratorio de la residencia. ¿No? Ya estaba en la universitaria. Ya se había dado. En la nueva. Era el único que se había dado. Esto no le va a pagar nada y le va a tener un año
Y al cabo de un año o le confirma o lo despide. Si Negrín le confirma al cabo de un año y sigue usted por ese camino, usted, si quiere, y sigue por ese camino, pasa a ser catedrático de fisiología. Esto tendrá becas para ir al extranjero, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, todo el tiempo que haga falta para hacer la formación que nosotros podamos sacar. Esta era la red institucionista plasmado en la residencia. Esta era la red. Esta era la red. Vou cortar porque senón nos pasamos de tempo e non quixera pasar sin dar 4 pinceladas. Efectivamente, el continuou, estivo coa suspensión de clases durante a Guerra Civil metido na biblioteca leendo, el controlaba alemán, fora asistira durante os 2 anos as 4 clases que había na residencia de alemán, empezara no laboratorio de don Pío del Río Ortega, o histólogo coñecido, discípulo de Achúcarro de Cajal, e chegou a Guerra Civil, trasladáronse para Santiago, estuvo metido na biblioteca, e despois rematou a carreira, fixo a tese de doutoramento, aproveitando o curso que estivera aquí Paul Hoffmann, o fisiólogo alemán, obtivo unha beca Humboldt para ir con el a Friburgo a facer neurofisioloxía. Despois estivo tamén unha tempada en Austria con Cheminsky facendo electrofisioloxía tamén. Aí está o Dr. Domínguez, o primeiro da esquerda da fila superior, no curso en 1941 de Hoffmann. Foi curiosa a reivindicación de Ochoa, que mantivo, digamos, unha dignidade grande como persoa e como, digamos, resistente ao franquismo imperando na dictadura, e o doctor Domínguez fixo unha conferencia no ano 59 na Universidade de Santiago, nada máis obter o premio Nobel. Despois estivo Ochoa en Santiago, onde foi aquela reunión o xermolo da Sociedade Española de Bioquímica. Máis adiante, hai algunha pincelada así moi rápida, este documento interesantísimo que mostra unha dignidade e un pensamento comprometido do doutor Domínguez, acorde cos seus principios e o inicio da súa carreira formativa, pedindo a integración ás súas cátedras dos 3 profesores expulsados en 1965, Tierno Galván, Aranguren e o catedrático de grego... Vaya, hombre. No, o catedrático de grego, como se chama? Agustín García Calvo, perdón, o lapso. E aquí aparece unha carta, é dicir, unha serie de profesores de pensamento liberal, eu creo que inspirado e non firmado polo rector Echeverri, naquel momento non quixo como, digamos, cargo institucional asinar isto, pero sí promoveu esta acción solidaria con estes 3 profesores. Pero non queda aquí a cousa, é dicir, o profesor Domínguez en momentos malos da universidade, en calquer tipo de revolta estudantil, o profesor Domínguez xa no ano 52 foi nomeado, que era unha das cousas que utilizou o propio colexio cos seus colexiados nos anos 40 cos represaliados compañeiros, utilizaban a persoas que non estaban definidas claramente a súa identidade con respecto ao réxime e os nomeaban xuíces instructores. E entón foi nomeado no 52 nun altercao contra o seu xuiz instructor de unhos alumnos que se mostraran contra o seu naquel momento e que saliron indemnes con nenos, hai que ser vos e estas cousas. O mesmo sucedeu ou aconteceu no ano 68, tamén con unha postura digna moi de ter en conta de ser xuiz instructor e digamos, poñer sobre a mesa ao ministro de Educación, que ao mesmo tempo era catedrático de Química tamén, Lora Tamayo, de decir que se non levantaban as sancións os estudantes que el dimitía como xuiz instructor. Eu non quero estenderme máis do tempo que me asinaron,
calquera día ao colexio cando que era unha disertación un pouco menos encorsetada ao tempo para falar do Dr. Domínguez, préstome tranquilamente a cometer este labor e decir que foi un home digno en tempos de silencio, parafraseando a novela de Martín Santos. Moitas grazas. Moitas grazas, Ricardo. Le cedo a palabra al profesor Fernando Domínguez, que va a hacer la presentación de los dos profesores, Carlos Dieguez y Francisco González, que van a intervenir a continuación. Muchas gracias. Bueno, la justificación de estas jornadas es la formación del médico. Y la preocupación fundamental es la formación del médico. Y la formación del médico se inicia con una buena docencia, se inicia con la formación del profesor. Y la institución libre de enseñanza que menciona Ricardo tiene su origen en una situación de crisis de la Universidad Española, de toda la sociedad española a principios del siglo pasado, en donde se plantea cómo podemos salir adelante. La solución que encontraron ellas la hemos repetido, y es aproximarnos a Europa, seguir un modelo de educación que sea lo más parecido a lo que se estaba realizando en los países avanzados de Europa en aquella época. Y lo que pretendo plantear ahora a nuestros compañeros es saber si ese modelo está vigente. Ellos lo conocen de primera mano porque son los dos alumnos internos del Departamento de Fisiología, siguieron exactamente el mismo modelo que teóricamente hubiese seguido mi padre si hubiese estado en el laboratorio de Negrín. Al acabar la asignatura, al acabar Fisiología, entraron en el departamento. Después de eso, los dos han salido en el extranjero, se han formado durante muchos años en el extranjero y después han vuelto aquí a impartir docencia. Entonces, la pregunta que os quiero transmitir y que después me gustaría extenderla a todo el público es saber si la formación del profesorado que tenemos ahora es la más adecuada para formar adecuadamente a los médicos. Carlos. Lo primero, me alegra mucho veros a todos y veros bien, y esto es lo más importante en un día como hoy. Y realmente para mí, como os podéis imaginar, es un placer especial estar hoy aquí. Estoy de este lado de la mesa por una razón, porque Paco y yo, junto con Fernando, somos los menos jóvenes de todos los que estamos ahora mismo en el departamento. Que hay mucha gente que estáis ahí, algunos ya retirados, otros que muchos más jóvenes que podéis estar aquí posiblemente mucho mejor. En relación a lo que yo voy a hablar es simplemente una serie de ítems o de cosas de cara a lo que podría ser la tertulia, un poco lo que decía Fernando. Algunas de las cosas estaba en el audio que nos acaba de poner, que de don Ramón, estaban mucho mejor explicadas de lo que yo había pensado, porque yo lo que voy a transmitir es muchos de los pensamientos de don Ramón, y eso obviamente él lo tenía más claro que yo, lo cual es muy razonable, y por tanto algunas cosas se van a repetir. Entonces, yendo a la primera pregunta, el tema que Fernando me puso es la formación del profesor básico, y lo primero que yo diría es de que es un marco en continua evolución. Es un marco en continua evolución porque cambia los que emiten el mensaje del profesor y también van cambiando los receptores, y como hemos visto de forma muy abrupta en estos últimos 3 años, ha cambiado también o está cambiando continuamente el modo de transmitir esa información, etc. Pero en cualquier caso, volviendo ya, tenemos que poner todo en el contexto histórico en el cual se desenvuelve, pero hay cosas que yo creo que son comunes, que es en las que me voy a centrar realmente. En esta foto tan maravillosa que ya nos había mostrado él, en el centro, vestido muy elegantemente, estaba el decano a la sazón, que era don Antonio Novo Campelo. Todos los decanos en medicina siempre han sido muy elegantes. Ese estándar no ha cambiado, ¿vale? Y
hay otras cosas que tampoco han cambiado. Todo el resto que veis, incluyendo al propio don Ramón, que está ahí, es el resto del departamento de fisiología en traje de faena. Siempre está el departamento en traje de faena y el decano en su sitio en nuestra facultad. Y esas cosas no cambian. O sea que eso es el marco histórico que todavía permanece. Pero lo que sí ha cambiado es la forma y las disciplinas como se impartían, porque en esa época en la cual estaba tomada esa foto, sobre la cual volveré después, es que en Santiago en aquel momento se consideraba que las disciplinas básicas experimentales, la anatomía, la bioquímica, la fisiología, estaban muy minusvaloradas en la enseñanza médica. Y eso era algo general, entre otras cosas, porque en aquel momento, por ejemplo, el que hacía de catedrático de fisiología, Andrés, era una persona que estaba mucho más volcada en la histología, y eso es lo que se dice ahí, y por tanto tenía la fisiología, digamos, no tan valorada. Pero ese es un marco histórico que todos hemos pasado. Ese marco histórico que todos hemos pasado en la Facultad de Medicina de Santiago es el mismo que un poco antes tuvieron que pasar en Harvard, que es una facultad de medicina más joven, que empezaron con 2 semestres con unas lecturas, con unas exposiciones, y después se pasaba a una época de aprendizaje ya a pie de cañón. Y en Harvard eso se cambió. El salto que tuvieron fue en 1860, que fue cuando realmente se formalizó la docencia de la medicina, y en Harvard sí han cambiado mucho las cosas desde entonces. Ahora mismo la Facultad de Medicina de Harvard, Facultad de Medicina, tiene en nómina 12.000 personas, de las cuales 330 son en las disciplinas más básicas. O sea, que estamos hablando, y mueve el presupuesto, era más de $1.000 millones al año. O sea, que estamos hablando de otra cosa. Bien, pero ¿qué es lo que se necesita para ser un profesor? Pues si nos vamos... ahí pone profesor asociado, pero es profesor titular, el equivalente. Associate profesor en Estados Unidos, más o menos el equivalente aquí a profesor titular. Pues más o menos los requisitos no son muy diferentes, si nos lo pensamos bien, de lo que son en Estados Unidos a lo que es aquí. Básicamente, como media, esto es en Estados Unidos en general, ya no es en Harvard. En Harvard ya os adelanto de que la parte de abajo, que es el salario básico, es mucho más alto, pero también los requisitos son muchísimo más altos de lo que aparece en esa diapositiva. Pero ni siquiera es el doctorado, aunque lo del doctorado allí hay gente que no es doctor, pero que llega a premio Nobel, o sea que son muy poco amigos de las cosas muy regladas, pero de la producción. Pero si vamos a las publicaciones, que es un poco el referente, es al menos 1/3 de primer autor y un índice H de 6 a 12. Y ese índice H de 6 a 12, no creáis que es mucho, o ese número de publicaciones, porque esa es la media que se sigue en Estados Unidos en las facultades de medicina, y aquí, para el ANECA, para profesor titular nivel C, que es el más bajo del ABC, exige más de eso. O sea que, ¿cuál es la diferencia? De que allí eso es un requisito, digamos, mínimo y orientativo, y después hay una comisión que, dependiendo de cada facultad, va a decidir si tú puedes ser profesor asociado en Harvard, que con eso no vas a hacerlo, o puedes ser profesor asociado en Alabama, que a lo mejor sí puedes hacerlo. Entonces, eso lo tenemos que tener siempre en cuenta, y aquí tratamos a veces de homogeneizar lo que no es homogeneizable, a lo que me refiero. Bien, pero ¿qué es la formación que debe requerir un profesor de fisiología a finales del siglo XX, o el planteamiento que había en el departamento cuando yo entré? Y ese planteamiento era más o menos el que se traducía de todas las palabras que acabáis de oír de don Ramón en ese audio. Y eso era de que tenía que formarse como investigador. Y eso era algo que él no era una idea, él la practicaba. Y el llevarla a la práctica en aquel momento, en los años, a principios de los 80, que fue cuando nosotros más o menos lo vivimos, no era nada fácil de llevar a la práctica, porque no había ramo y cajal, no había convocatorias de la Xunta, no había Xunta, de hecho, prácticamente no había nada del sistema español que conocemos hoy de ciencia y tecnología.
cómo se podía llevar a la práctica esa formación tanto a nivel predoctoral como postdoctoral. Imaginaros de que se quería desarrollar, por ejemplo, la endocrinología, pues había que mandar gente a formarse a cualquier sitio, porque en Santiago en aquel momento no había nadie. Entonces, lo primero que hizo fue pues, mandar en este caso a sus a Granada con su Osorio y después mandarnos pues, en el área de metabolismo, etcétera, a toda otra serie de personas, empezando por el propio Fernando, por mí y por muchos otros. Pero ¿a qué coste se podía hacer eso? Pues a un coste brutal. Y ese coste brutal era de que se le daba una plaza, nos daban una plaza de profesor ayudante a tiempo parcial o a tiempo completo, pero y se nos decía, vete a hacer la tesis y vuelve cuando hayas acabado. Pero mientras alguien tenía que dar esas clases. ¿Quién las daba? Pues las daba él, empezando por él, y le daba un montón de clases. Y después todo el resto de gente que había retornado, que eran pues Carlos Acuña, Suso Otero y Suso de Besa o Manolo Pérez. O sea, el resto del departamento asumía sin ningún problema todo el resto de la docencia. Y eso para nosotros era un acto de generosidad brutal, porque de hecho yo creo que estamos todavía en deuda, yo me siento todavía en deuda por todo aquello. Pero eso era porque había una visión detrás, y es, vamos a permitir de que la gente se forme, que se forme en los mejores sitios, los primeros digamos de la gente guiada por él fueron Suso Otero y Carlos Acuña, y a partir de ahí vamos a construir un grupo de investigación potente y articular un departamento potente que pueda explicar y que pueda generar la mejor docencia y dar la mejor docencia a nuestros alumnos. ¿Y eso por qué partía? Pues se partía de que para transmitir el conocimiento era necesario ser partícipe de la generación de conocimiento. Un poco después más referiré de eso. Y eso, esa discusión en relación a la actualidad, que es también como me lo planteaba Fernando en su momento, nos debe llevar a otra pregunta, y es si la superespecialización en investigación, que ahora mismo es uno de los problemas que tenemos, es compatible con la docencia fisiológica. Y esto es una discusión que está ahí y que es una discusión muy intensa por varias razones. Y una de ellas es porque ahora mismo en investigación, tanta superespecialización hace de que probablemente muchos de los investigadores más potentes toda su vida la dedican a una proteína, a un proceso concreto de investigación toda su vida. El hecho de trabajar en una proteína que a lo mejor no representa ni el 0,1% de la docencia de la asignatura, ¿te capacita para explicar toda la asignatura? Yo creo que sí, después y os daré algún argumento a eso. Pero siempre ha habido, y sobre todo en Estados Unidos, ha habido cierta discusión y cierto cierta controversia entre lo que son los PhD, que son investigadores muy básicos, los MD, que son doctores en medicina, pero que han hecho investigación, pero que hacen práctica, y en relación a quiénes eran los más adecuados para transmitirse a los estudiantes. Y eso es algo que se decía de que los investigadores básicos son muy buenos en generar conocimiento, pero no tienen una formación tan amplia como la que puede tener, por ejemplo, un médico que practica la medicina todos los días porque tiene que ver pacientes de todo tipo. Y eso también le da su ventaja. Entonces, yo creo que tenemos que tener todos los aspectos en cuenta cuando hablamos de formación en general. Afortunadamente, en relación a esto de la superespecialización, hay un sistema que yo creo que está cambiando, que es que esta superespecialización que teníamos antes, de la cual el que trabajaba en un enzima determinado toda su vida, en la bioquímica de un enzima, pues estaba ahí siempre con el mismo enzima, calculando cinéticas y demás, ha cambiado en el sentido de que hoy la investigación te lleva por sitios completamente impensables e inexplorados y te está haciendo cambiante toda la temática de tu investigación, todo el abordaje continuamente, y eso te da, a su vez, como profesor, te da una visión mucho más amplia que yo creo que es muy productiva. Básicamente, toda esta estrategia de don Ramón de mandar fuera, ¿en qué se tradujo? Pues se tradujo
en que el departamento se encontró en un determinado momento de que a nivel predoctoral no necesitaba enviar a nadie fuera. Se podía dar una docencia predoctoral potentísima, y se está dando, de hecho, una docencia predoctoral de programas de formación potentísima, pero a nivel postdoctoral sigue considerando de que la gente debe moverse fuera. Y eso yo creo que debe seguir siendo así, y digamos que siga habiendo reglas no escritas, que yo creo que las reglas no escritas de nuestro departamento ha sido lo mejor que se ha inventado, porque nadie puede protestar contra ellas porque no están en ningún sitio. Eso está muy bien, que es que si alguien quiere volver al campus de Santiago de profesor, pues necesita obtener un contrato Ramón y Cajal. Como sabéis, son tremendamente competitivos, pero eso ha servido para poder potenciar el departamento en toda su extensión. Y aquí os reflejo algunos de los que están en negro, que son estos. ¿Veis? Son todos los recientes Ramón y Cajal que han incorporado al departamento. Hay otros que han hecho la misma travesía que los Ramón y Cajal, pero no había programa Ramón y Cajal hasta en su tiempo, con lo cual han hecho una travesía paralela, pero con otro tipo de estructuras. Y entre ellos pues están a Paco no lo incluía ahí, pero Paco hizo la misma trayectoria, pero ¿por qué tanta relevancia le damos a la formación de investigadores? Porque ¿qué es lo que queremos? Cuando hablamos de formación médica, ¿qué es lo que queremos? Pues lo que se espera de un médico del siglo XXI es todo eso que veis ahí. Y eso no lo he inventado yo. Eso es lo que realmente hay el consenso de todo ello. Se requiere creatividad, se requiere curiosidad, se requiere un pensar crítico y sólido, comprensión, reflexión, aplicar reglas y procedimientos a resolver problemas y conocimiento actualizado. Y todo eso, una forma, o casi la única forma que hay real es haciendo investigación. Y después hay otra serie de cosas como el comportamiento ético, que es obvio, pero que no está estrictamente ligada o no es necesario pasar por ella. Y después hay dos que son la capacidad para acceder a usar información y el comunicarse por múltiples medios, que cada vez está adquiriendo más relevancia y que no necesito ahondar en ello. Pero al final, ¿realmente podemos tener una regla única? Yo creo que no, porque realmente las reglas únicas yo creo que nunca sirven para mucho, pero en cualquier caso el problema que tenemos es de que a nivel práctico nuestros destinatarios, que son los alumnos o los estudiantes, he visto que en la Universidad de Vigo oficialmente le ha cambiado el nombre, ya no sé si de alumnos a estudiantes o de estudiantes a alumnos, pero bueno, da igual. Pues ¿qué es lo que ellos quieren? Pues lo que quieren no es exactamente siempre lo mismo. Nosotros habitualmente nos quejamos de que los estudiantes solo quieren memorizar las cosas y regurgitar las que les saben y aprobar. Y eso puede que sea un porcentaje de ellos. Pero porque ¿qué tipos de estudiantes tenemos? Pues los orientados al aprendizaje, los orientados al grado, en sentido amplio, y los orientados al MIR. Lo que quiero es aprobar el MIR. Si la fisiología son 3 preguntas de 175, pues le voy a dedicar poco tiempo y mi interés va a ser limitado. Y eso está ocurriendo y es una realidad y no podemos obviarla. Por tanto, y después la otra realidad importante es de que es nuestro problema de cuán accesibles nos vemos. Y ahí yo creo que ese es un problema que, de hecho, cuando se le pregunta a los estudiantes, la mayoría de ellos prefieren consultar las dudas con los colegas de clase más que con los tutores, y sobre todo es algo que prefieren sobre todo aquellos que no son del mismo país donde están estudiando. Y cada vez tenemos estudiantes de más países, con lo cual yo creo que ahí tenemos un problema añadido del cual yo no era muy consciente, pero que cada vez, por ejemplo, en Alcimos, que ahora tenemos gente de 20 países básicamente de forma continua, es un problema real. O sea que, en cualquier caso, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues mi reflexión es muy sencilla, es intentar que la fisiología, que es algo que inevitablemente debe interesarles, porque a todos nos interesa cómo funciona nuestro cuerpo, y eso es el fundamento de la fisiología,
pues atraerlos debe ser algo que tenemos que conseguir. Y si, incluso en aquellos que están orientados al MIR, debemos intentar conseguir atraerlos para que de una forma que les interese el entender el funcionamiento de su cuerpo, que les interese entender la fisiología. Tenemos que ser muy humildes porque las cosas cambian rápidamente. Hemos tenido una curva de humildad, yo creo que todos, en esta situación reciente, pero también hemos hecho un aprendizaje muy rápido. Y yo creo que eso es una gran ventaja que tenemos de cara al futuro. Hemos tenido que cambiar muchas cosas de la forma que transmitíamos el conocimiento, y eso, ese esfuerzo, yo creo que nos va a servir de cara al futuro, y creo que le vamos a poder sacar un gran beneficio a las nuevas herramientas que hay. Pero en cualquier caso, y esta creo que es la última, ¿qué es lo más importante? Pues yo he recuperado una diapositiva de Johns Hopkins que en relación a la formación de los estudiantes en medicina, y que sigue todavía la frase principal que tiene la Johns Hopkins en la web para atraer a los mejores estudiantes de medicina, y no es el número de hospitales que tiene, el número de premios Nobel, no es el número de publicaciones o de grants del NIH. Lo que quieren transmitirles pasión por enseñar la medicina, que eso es lo que tiene la Johns Hopkins, y es lo que realmente nosotros deberíamos siempre no olvidar de tener en nuestra facultad. Eso es factible. Yo creo que era más factible antes que ahora. Espero que sea en el futuro, porque creo que hemos tenido un problema, que es que el hospital se separó de la facultad físicamente, estoy hablando, o sea, cuando estábamos en Galeras, cuando el hospital estaba en Galeras, todos estábamos juntos. Ahora cada vez nos cuesta más, y con el CIMOS segregado también en la otra parte al lado del hospital, es indispensable el tener el hospital, la facultad al lado. Esto ya sé que es algo que ninguno de nosotros vamos a arreglar, o por lo menos yo me siento incapaz. Y en cualquier caso, agradecerle a Chano y a Fernando por haber contado conmigo para esta ocasión, porque realmente yo estoy aquí por don Ramón. Honestamente, estoy aquí, quiero decir que soy profesor de fisiología por don Ramón. Me he formado, he tenido todas las oportunidades de formarme durante 6 años en el extranjero por don Ramón, y esa visión que tenía don Ramón de formar a la gente, yo la sigo, creo que es la doctrina que intentamos transmitir y seguir transmitiendo, y yo espero que se consolide y que siga adelante cuando yo pase a ese lado de la sala. Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Sí. Muy bien, bueno, realmente me tocó el corazón todo lo que dijo Carlos Diegues, porque efectivamente yo también tuve la oportunidad, como muchos de nosotros en fisiología, de poder estar fuera mucho tiempo. Estuve 5 años también por ahí, y todo gracias a una cosa muy importante, porque don Ramón daba nuestras clases, algo que hoy me parece que es imposible encontrar a alguien que haga eso. Y era capaz de dar clases de varios de nosotros, que estábamos todos fuera. Y no solo hacía eso, sino que nos animaba y conseguía que nos interesásemos por las cosas que nosotros pues estuvimos haciendo en el laboratorio. Bueno, yo voy a... No sé, ¿dónde está? Bueno, yo voy a hablar de un tema que es cómo llegar a ser profesor de materias clínicas en Europa. Por esto he elegido 2 grupos de países. Uno de ellos, perdona, voy a girarme un poquito, es que estoy habituado a dar. Un grupo de países que son 3 países, Reino Unido, Alemania y Bélgica, que son típicamente del mundo anglosajón, y otros 2 países, que son Italia y España, que son típicamente del mundo mediterráneo. La información que yo voy a poner aquí la he obtenido de algunos contactos que yo tengo, de gente que conozco en diferentes sitios, que siempre los voy a indicar aquí. Por ejemplo, en el Reino Unido he obtenido información de personas que están en la Universidad de Queen University de Belfast.
¿Qué es lo que ocurre en el mundo, en el Reino Unido? Un estudiante empieza el grado de medicina, va a hacer el grado de medicina, que son 5 años, y después hace algo que se llama Foundation Program. Este Foundation Program consiste en 2 años que tiene ejercicio médico, pero siempre está supervisado. Sin eso no puede ejercer. Una vez terminado esto, tiene que tomar la decisión de hacer o bien un MIR normal o bien un MIR ya orientado académicamente. Fijaros que aquí ya empieza en este momento la persona a pensar en la universidad. El MIR en el Reino Unido no es un examen nacional, es una entrevista con el hospital elegido que normalmente la hace durante el segundo año que está haciendo este Foundation Program. Va recorriendo hospitales y va llegando a un acuerdo con los jefes de servicio normalmente, buscando un sitio donde él puede hacer una especialidad que le guste. Si hace el MIR normal, dura unos 5 a 8 años, dependiendo de la especialidad, y tiene que hacer un 95% de clínica y un 5% de investigación, cosa que aquí habitualmente lo ignoramos. Si decide hacer el MIR académico, esto requiere hacer MIR normal y otros 3 años para hacer la tesis doctoral. Mientras hace la tesis doctoral, tiene que dedicarse exclusivamente a hacer la tesis doctoral. Normalmente están en un laboratorio o en algún sitio donde tienen que hacer lo que tienen que hacer de forma práctica de la tesis doctoral. Y una cosa muy importante es que pueden dar clases a alumnos de medicina. Una vez hecho esto, ya está capacitado para poder presentarse a una plaza de profesor clínico de universidad. ¿Qué particularidades tienen los profesores clínicos en el Reino Unido? En este momento no se requiere ser doctor, pero en el próximo año, dentro de 2 años, ya va a ser un requerimiento para poder terminar siendo profesor universitario de enseñanzas clínicas. Las plazas las convoca cada universidad y acuerda con el hospital, que son todos del Sistema Sanitario de Salud, del Sistema Nacional de la Salud, lo que ese médico o ese profesor va a tener que hacer en el hospital. Hay un panel que entrevista a todos los candidatos y si un candidato sale adelante, ese candidato es un lector y dedica un 50% a trabajo hospitalario y un 50% a la universidad. Puede saltar de lector a senior lector y a profesor y esto se hace por méritos. No hay oposiciones y no suele haber límite de plazas para estos saltos. Si se consigue los méritos que hacen falta, pues salta. El acuerdo entre la universidad y el hospital del Sistema Nacional de Salud es clave. En estos casos, el hospital paga el 50% del salario del profesor de la universidad y el otro 50% lo paga la universidad. Si en el momento que la universidad quiere una plaza de profesor clínico, el hospital crea automáticamente una plaza de consultor, con lo cual siempre tiene asegurado la práctica clínica. Todos los profesores clínicos de la universidad trabajan en los hospitales del Sistema Nacional de Salud que tienen que ver con las universidades. Y esta particularidad que los profesores clínicos pueden tener práctica privada. Alemania. Yo aquí la información la he obtenido de la Universidad de Múnich y del Charity Hospital de Berlín. En Alemania, la carrera de medicina dura 6 años y aquí hay una particularidad y es que ya pueden empezar a hacer el doctorado mientras están estudiando la carrera. Cuando terminen la carrera pueden acceder al MIR y de nuevo aquí es una entrevista, no hay examen nacional. Esta entrevista la suelen hacer el último semestre del grado, que es cuando el alumno tiene que rotar por un hospital de forma permanente. Entonces los alumnos van buscando el hospital o el servicio en donde quisieran o pretenden hacer el MIR y allí, si llegan a un acuerdo, rotan allí y normalmente se quedan haciendo allí la especialidad. Dura 5 a 6 años la especialidad, dependiendo cuál, y estos MIR también pueden dar clases prácticas a los alumnos de medicina. Si no hizo el doctorado durante este tiempo, puede empezar o continuar el doctorado y terminarlo aquí mientras hace el MIR. Si hace esto, puede obtener un professorship, que es un junior professorship, que dura en la universidad, que dura entre 3 a 6 años. Y si esto todo va bien, puede terminar siendo un privat docent, para el cual necesita tener el MIR terminado, el doctorado y tener la habilitación, que es equivalente a la acreditación aquí en España. Aquí todavía no es profesor realmente de la universidad, está como contratado, pero no es un profesor fijo en la universidad. Para ser profesor fijo tiene que presentarse a alguna plaza que salga, que normalmente esta plaza W2, que es profesor, yo creo que es equivalente a titular aquí,
y cuando sale a la plaza debe de competir con todos los privados docentes de todas las universidades y de todos los demás profesores que se quieran presentar a las plazas. De media, de todos los profesores que sacan alguna plaza aquí en Alemania, de media tienen 11 publicaciones de las cuales 6 son como primer autor, ¿no? Y tiene que tener al menos 4 años de habilitación. Cuando obtienen una plaza, los profesores clínicos tienen plaza hospitalaria y todos los profesores clínicos pueden tener práctica privada. En la parte de Flandes de Bélgica, la información viene de la Universidad de Lovaina. Lo que ocurre aquí es lo siguiente. El alumno termina el grado de medicina, son unos 6 años, y después accede al MIR. Aquí de nuevo no hay examen nacional. El MIR, cada médico que hace el MIR lo selecciona el propio servicio donde quieren hacer el MIR, y el número de plazas es a nivel nacional. Tienen que cada hospital tiene un número de plazas y esos son el número de MIR que puede aceptar. Los MIR aquí rotan primero en un hospital periférico y luego vienen a rotar al hospital universitario los últimos 2 o 3 años. La duración es de entre 5 y 7 años. Esto es muy similar en todos los sitios. Normalmente el doctorado lo hacen durante el MIR, y si lo hacen tienen que hacer 2 años del MIR que estén haciendo, 4 años en un laboratorio haciendo la tesis doctoral, y después continúan otros 2 años con el MIR. Una vez tiene el MIR terminado y el doctorado, puede hacer 2 cosas: o bien entrar como lector clínico en la universidad. Si hace esto, realmente aquí no les piden el doctorado, y este profesor lo único que hace es dar algunas clases y algunas prácticas. O puede optar por la carrera realmente universitaria, que es la de profesor asociado, y luego optar al resto de los estadios. Y para esto tienen que ser especialistas en el MIR, tienen que tener el doctorado. Todos los profesores clínicos que alcanzan este punto trabajan en el hospital universitario. Aquí los hospitales universitarios tienen convenios con el Sistema Nacional de la Salud y en este caso no pueden tener práctica privada. Bueno, pasamos a un país mediterráneo como Italia. Aquí la información viene de la Universidad de Nápoles. Y aquí lo que hacen es un grado de medicina, son también 6 años, pueden ya ejercer cuando terminan la carrera y pasan al MIR. Aquí esto ya es muy parecido a España. Hacen un examen nacional, eligen el hospital por puntuación y la duración es de 4 o 6 años. No se suele hacer el doctorado en medicina. La universidad convoca una plaza y la plaza sale a concurso, y para este concurso hay oposiciones, necesita idoneidad, que es como aquí la acreditación. No hace falta el doctorado en este momento, probablemente en el futuro sí lo haga. Deben tener el MIR terminado y todos trabajan en hospitales. Y aquí de nuevo los hospitales universitarios tienen convenios con el Sistema Nacional de Salud. Y llegamos a España. España yo creo que ya la conocéis. Yo aquí la información es de primera mano de la Universidad de Santiago y de nuestro sistema sanitario. Y aquí tenéis la Facultad de Medicina un poco antes de que don Ramón empezase a ser profesor. Es el año 20 y algo, 1920, no sé cuánto, cuando estaba todavía construyendo. Aquí hay varios caminos. Yo los sinteticé un poco en estos 3. Naturalmente puede haber saltos de unos a otros, pero básicamente yo creo que es esto, ¿no? Aquí en rojo veis las dificultades que yo le veo a estos saltos. La primera vía, se termina el grado de medicina, hace el doctorado, puede entrar como profesor asociado en la universidad, se tiene que acreditar y si se acredita puede concursar una plaza y ser profesor clínico no vinculado porque no tenía ninguna relación con el sistema sanitario. Problema que este acceso no tiene especialidad clínica y tiene que dar docencia clínica. Segunda vía, esta yo creo que es la más frecuente. Esta segunda vía, el alumno hace el grado, termina el grado, normalmente hace el MIR y muchos de ellos hacen el doctorado mientras hacen el MIR. ¿Qué problema tiene esto? Que no pueden impartir docencia, y al no poder impartir docencia ni tener nada que ver con la docencia, se alejan de la universidad. Es decir, el espíritu docente que podían tener se les va. Esto yo creo que es un problema grave. Si termina el MIR, puede ser contratado como facultativo especialista de área. Y aquí aparece el segundo problema. El segundo problema es que se contratan a los facultativos especialistas de área siendo criterios de contrato no ajustados a los criterios de la universidad. Los criterios que se siguen para contratar a un facultativo especialista de área no tienen nada que ver con el mundo universitario. Pasamos al siguiente paso. Si consigue una plaza de facultativo especialista de área en el sistema sanitario, pasa a ser
puede ser profesor asociado de Ciencias de la Salud. ¿Y qué ocurre con esto? Que, en mi opinión, desafortunadamente, en la universidad los criterios de nombramiento de PACs, en estos criterios predomina el tiempo trabajado más que la competitividad de la persona. Con lo cual, uno puede encontrarse aquí con personas que realmente no tengan el convencimiento de querer ser profesor de universidad. Después de esto, si la persona quiere ser profesor, pues tiene que acreditarse en la NECA, se acredita y si sale una plaza, se termina siendo profesor clínico vinculado, normalmente profesor titular o profesor contratado doctor. ¿Qué dificultad hay aquí? Esta dificultad, que se tiene que poner de acuerdo la Universidad de Santiago, o la universidad que sea, con el sistema sanitario que sea, que en nuestro caso es el Sergas. Este acuerdo es muy complicado, Esta sincronía yo creo que es el mayor atasco. La tercera vía, en mi opinión, es la más difícil. El alumno termina medicina, decide irse al extranjero, puede pasar por aquí a hacer el MIR y después ir al extranjero. Se va al extranjero, si no hizo el MIR aquí en España puede hacerlo fuera, puede repetirlo fuera. Y si decide volverse a España puede volverse por uno de estos programas. Pero el sistema sanitario no contempla esta posibilidad. Puede hacerlo, pero por alguna razón no se contempla. Pero bueno, en cualquier caso puedes decidir volver a España. Si decide volver a España y no tiene el doctorado, tiene que hacer el doctorado, tiene que acreditarse y accede a profesor clínico no vinculado. Problema con esto. Este camino, que en mi opinión es bueno, si la persona se forma bien, es muy difícil porque está alejado de los circuitos de influencia. Y eso significa que ni se entera cuando salen las plazas, ni es capaz de promover la salida de una plaza, está alejado del sistema. Y el segundo problema es la convalidación de méritos, que no es nada fácil convalidar las cosas para poder llegar a ser profesor clínico vinculado. Problema con estas dos vías, que tienen que ser capaces de llegar aquí. Y para llegar aquí volvemos a encontrarnos con este problema, el acuerdo Universidad de Santiago o universidad que le corresponda con el sistema sanitario que le corresponda. Yo he visto estos dos sistemas, he hablado con algunas personas y esto es una especie de conclusiones mías, que es lo que yo creo que hay en cada uno de los dos sistemas. Naturalmente puedo estar equivocado, pero no deja de ser lo que yo creo que ocurre. En los países anglosajones, la educación y la formación es mucho más práctica que académica. Los MIR, en el acceso al MIR hay corresponsabilidad de quien hace la selección con el que accede al MIR. Es decir, es un acuerdo entre el jefe del servicio o el director del hospital y la persona que entra a hacer el MIR. Y ese acuerdo es muy importante, porque después los dos lo tienen que cumplir. Ese acuerdo es muy importante. Actualmente tiene sus problemas el hacerlo así, pero también tiene sus ventajas. En este sistema ya desde el principio hay diferencia entre la carrera académica y la no académica. El que decide no ser académico, lo decide y ya le da igual. Pero el que decide ser académico ya desde el principio sabe que quiere ser académico. La carrera académica normalmente es más dura, es más difícil, más complicada, tiene que trabajar más que la carrera que no es académica. Por eso, normalmente la carrera académica en los países anglosajones es vocacional. Ahí está facilitada la movilidad, yo creo que más que aquí. Y en los procesos de selección se valora la actividad realizada más que el tiempo trabajado. Yo creo que aquí esto está invertido. Y el MIR está más integrado en las actividades universitarias, sobre todo porque puede participar en docencia y puede hacer cosas de ese tipo. ¿Qué pasa en los países mediterráneos? Yo creo que la formación aquí es más académica que práctica. Aquí el MIR, como todos sabéis, es por una puntuación, es ciertamente un buen sistema, pero tiene la dificultad de que no hay corresponsabilidad en la plaza. Es decir, que uno recibe el MIR que le toca más que el MIR que quiere. El MIR, además, como estamos hablando aquí, desafortunadamente no puede elegir el hospital que quiere, porque el cómo se organizan las plazas y cómo se reparten las plazas no está en función de la capacidad formativa de cada servicio, está más en función de las decisiones políticas de cómo hay que repartirlo. La carrera académica está muy reglamentada y muy administrativizada. Aquí hay que cumplir unos pasos que en lo que pesa más lo administrativo que la capacidad realmente de la persona. Es difícil la movilidad y, al menos la sensación mía, es que la carrera académica en muchos casos aquí es cuestión de oportunidad más que cuestión de vocación. Es decir, yo estoy aquí, conjunción entre Saturno y Urano, sale una plaza, yo estoy aquí, yo la llevo. No es algo que se genera al revés, es decir,
hace falta algo para aquí, vamos a generar una plaza para rellenar este hueco que no tenemos. Entonces, esto es el resumen un poco de lo que yo expuse aquí. Y ya la última diapositiva. Naturalmente, pues agradecer a esta persona, don Ramón Domínguez, que creo que ha sido un grandísimo ejemplo de lo que es tener vocación docente, y una persona extraordinariamente inteligente, y a la que gracias a ella pues muchos de nosotros hemos recibido unas clases sensacionales y hemos podido hacer cosas que nos permiten hoy estar aquí como los que estamos. Es el modelo de formación de profesores que tenemos ahora es el adecuado. Tenemos gente muy distinguida en el público y me gustaría oír vuestras opiniones sobre el tema. Sí, por favor, como sabéis, se está retransmitiendo por streaming, utilizar el micrófono, si no los que nos están viendo desde casa no oyen nada. Javier, levanta la mano, señor. El profesor Jorge Barreiro, catedrático de Anatomía y decano de la Facultad de Medicina. Catedrático jubilado, pero bueno. Bien, yo primero quiero felicitar a la mesa porque nos ha expuesto con realidad el problema, todos los problemas. No ha dado respuestas, pero sí ha realmente presentado el problema como es la realidad. Yo fui alumno del profesor Domínguez, yo empecé en el año 63, y en aquella época, y se los olvidó decir, en preclínicas solo los catedráticos daban docencia teórica. A mí me dio toda la fisiología 1 el profesor Domínguez y toda la fisiología 2 el profesor Domínguez. Daba al mismo tiempo fisiología 1, que eran los dos que había, y fisiología 2. Y esto pasaba en preclínicas en casi todas, excepto alguna, pues que había algún catedrático que era un poquito menos activo, y entonces le dejaba alguna clase a los profesores titulares, que en la época que estudié yo, cuando empecé, no eran titulares, digamos, oficiales, sino que eran unos titulares interinos propios de la universidad. Cada cierto número de tiempo le hacían una pequeña oposición y lo que se dedicaban era a dar clases prácticas. Por eso casi todos los catedráticos en aquella época, casi todos, digo, daban clases teóricas de forma continua de todas las asignaturas que diese su departamento. En clínicas era diferente. En clínicas, aunque daban más clases los catedráticos, ya había una especie de especialización, y a lo mejor por necesidades incluso prácticas del hospital y demás. Y lo que se ve en todo esto son dos cosas. Una, que por un lado va la universidad y por otro lado va el Sergas, o el Sistema Nacional de Salud. Y mientras no haya una cosa que se junten, que se pongan de acuerdo para muchas cosas, pues yo digo como profesor Dieguez, hay poco que hacer. Y después ha habido un problema en la Facultad de Medicina, que fue trocearla. La Facultad de Medicina la trocearon desde hace unos años, no sé cómo y tal, y al final, pues que conozca y que viva la Facultad de Medicina, se da cuenta de que el edificio de la facultad ha quedado casi como un desierto. Casi como un desierto. Y la relación entre el profesorado de la Facultad de Medicina es muy inferior a la que era hace unos años. Yo creo que eso, de una forma o de otra, habría que resolverlo. Yo en estos momentos no le veo salida, tal como están las cosas, pero creo que es una cosa que sería muy importante, volver a integrar otra vez la Facultad de Medicina para que hubiese más conexión entre todas las personas. De todas formas, yo creo que ha sido importantísima la mejora del profesorado en estos últimos años, creo que ha sido importante, hay una gran mejora y hay una gran mejora también en los propios estudiantes, es decir, se da una docencia mucho mejor que cuando yo empecé. Y nada más, animaros a seguir en esto y habría que hacer otra sesión para respuestas, es decir, para propuestas, más que para chequear el sistema como está. Muchas gracias. Muchas gracias. En eso estamos. Esto nace con ánimo de continuidad. A mí me gustaría, sobre todo los más jóvenes que estáis detrás, si podíais contestar a un problema
que no solo creo que afecte a la gente joven que participa en la docencia, sino que también a nuestros compañeros asistenciales. Y es saber si el sistema me refiero a la universidad, al Sergas, es equitativo. Nosotros estamos exigiendo una formación extremada a la gente para que se incorpore, y después el sistema que le ofrece. Yo no sé, pero la edad media de los profesores del departamento debe estar superando ya los 50 años o más allá, ¿no? Ha habido generaciones de gente joven que no ha tenido la oportunidad de entrar en el departamento a pesar de estar con una formación excelente. La precariedad de los médicos jóvenes es enorme. Entonces, es un tema que habría que planteárselo, pero realmente las oportunidades que estamos ofreciendo a la gente joven son equitativas con las exigencias que les estamos pidiendo a cambio. No sé si hay los más jóvenes que estáis por detrás queréis contestar. Profesor Vidal. Gracias. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo al colegio la organización de este acto y a los miembros de la mesa. Yo me siento heredero de don Ramón, no directamente, sino de la generación de discípulos también representada en la mesa hoy. Y me siento también heredero de su generosidad representada en esa generación que fue también la que me formó. Respondiendo un poco o tomando un poco la cuestión de Fernando, yo creo que Carlos dio gran parte de las claves del problema y viendo la diapositiva de todos los que nos hemos incorporado al Departamento de Fisiología y su formación, yo creo que para la próxima vez deberías incorporar la edad a la que nos fuimos incorporando al departamento y los años de formación postdoctoral que teníamos esas distintas generaciones de formación en el departamento. Y eso reflejaría seguramente lo que Fernando plantea, que la edad de incorporación es cada vez más tardía y el grado de exigencia de incorporación es cada vez mayor. Hoy en día, por ejemplo, sacar un Ramón y Cajal como vía, digamos, de entrada de profesorado con una actividad investigadora, está al nivel es un nivel de exigencia, como Carlos sabe de sobra, superior al de un assistant professor en Harvard. Ahí estamos poniendo el listón. Y efectivamente, a cambio, lo que se está ofreciendo son 5 años de contrato y posiblemente pues una vía o no de estabilización. Entonces, ciertamente, la carrera, desde el punto de vista básico, desconozco el mundo clínico y hay en la audiencia gente mucho más capacitada para opinar de ello, pero desde el punto de vista básico, la entrada a la universidad está siendo un cuello de botella que impide la adecuada renovación de los cuadros docentes. Cuando Fernando mira para nosotros y dice los más jóvenes tenemos ya más de 50 años, yo ya no me considero muy joven, y el problema es que las generaciones que han ido entrando son, como digo, cada vez mayores y de mayor formación. Evidentemente la mayor formación puede ser algo deseable y que puede redundar en la mayor digamos, capacidad formativa, tanto docente como investigadora, pero sin duda va a suponer, yo diría que más a corto plazo que a largo, un problema en la renovación de nuestros cuadros docentes que se me antoja imperiosa, ¿no? Muchas gracias. Yo, contestando a la pregunta de Anxo, la edad media de entrada últimamente ha subido por encima de los 45 años, de lo cual no tiene mucho sentido. O sea que sí, tienes toda la razón de arriba abajo. Profesor Carracedo. Bueno, yo muy brevemente. Primero felicitaros por la iniciativa, al colegio y los que lo habéis organizado. Y una cosa, para mí también fue particularmente emocionante recordar al profesor Ramón Domínguez, porque, fijaros, era una referencia, en nuestra generación era una referencia importantísima. Y a mí me da la impresión de que para los estudiantes y para la formación tener figuras de referencia es algo tremendamente importante, en las que te puedas mirar. Y el hecho de que teníamos catedráticos que daban todo y que uno podía valorar una cosa u otra y tener una persona de referencia, eso se está perdiendo mucho por la diversificación y la cantidad de profesorado que hay. Es una pena, a mí me parece una pena. Y desde luego para nosotros lo era. Era una referencia en todos los sentidos. Y en el sentido personal, en el sentido profesional, en el sentido ético. Y es por eso bonito recordarlo.
Después yo solo quería decir que me ha gustado mucho lo que se ha dicho, estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. Yo lo que veo aquí en lo que es veo como el mundo al revés. Esto que estabais diciendo de que los profesores mayores sean los que hagan la docencia, creo que se está desaprovechando tantísimo el talento senior de los eméritos. Esos profesores que no se trata a veces de tanto de transmitir conocimiento, sino como una manera de entender la medicina. ¿Por qué es al revés? Porque un emérito puede dar clase en un máster, cosa absurda, y no puede darle clase a los alumnos, lo cual debería ser absolutamente al revés. Y no lo entiendo. Tampoco, también viendo lo que contaba Paco, también creo que tenemos un problema muy grande, no con la formación MIR, sino con el examen MIR, que está deformando totalmente la docencia en los últimos años de la medicina. Tenemos que meditar seriamente qué queremos. Es distinto formar para el examen MIR, que después se considera un éxito para una universidad o para una facultad, que formar a una persona como profesional. Tenemos que reflexionar si este sistema es el adecuado, que a mí me parece que no. Yo estoy muchísimo más próximo al mundo anglosajón, porque hacemos en los países del sur de Europa, bueno, en 3, un sistema basado en la desconfianza en nosotros mismos y en la falta de corresponsabilidad. Y a mí esto me parece un error muy grave. Y bueno, nada más, no me quiero quejar mucho, pero solo deciros que enhorabuena por lo que estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha apuntado en la mesa y en las intervenciones que se han hecho hasta ahora. Y daros las gracias. Bueno, Díaz del Valle, el doctor Díaz del Valle. Buenas tardes. Bueno, yo quería empezar apoyando un poco lo que acaba de comentar Ángel, de darle las gracias a Chano por hacer este acto, y me gustaría transmitiros a todos, en especial al profesor Domínguez. Yo soy alumno del profesor Ramón Domínguez. Además, hay aquí un compañero mío de promoción, lo acabo de ver entrar hace un momentín, que éramos compañeros en la residencia universitaria, Tomás, que está aquí delante, y el mismo curso en la facultad. Y era un profesor al que todos respetábamos, al que todos queríamos, y que no solamente nos enseñó fisiología. Yo a veces a los MIRES, soy tutor MIRE en mi hospital, les explico que todavía me acuerdo cómo el profesor Ramón Domínguez nos explicaba con tizas de colores en el encerado la fisiología del túbulo renal. Y eso es algo que ahora ya no se ve, pues bueno, ha cambiado mucho. Pero es que además nos formaba en valores éticos, y el nivel de respeto que se tenía en aquellos momentos, yo no he vuelto a ver. Sé que a lo mejor es un poquito fuerte decir esto que voy a decir ahora, pero fue mi mejor profesor. He tenido profesores muy buenos, que hay algún profesor más que fue profesor mío, pero gracias, Chano, por permitirme estar aquí y participar en este acto. Y gracias. Muchas gracias. Profesor Potel. Bueno, yo también me sumo a la felicitación por haber organizado este acto en homenaje, ya muy tardío, pero bueno, bienvenido sea, a don Ramón Domínguez. Yo fui alumno de él. Quiero recordar que como profesor durante muchísimos años, en todas las reuniones que había de los médicos mayores, jóvenes, siempre se decía, el mejor profesor que tuve fue don Ramón Domínguez. Eso, durante muchísimos años en la Facultad de Medicina, eso era un dogma. No había habido mejor profesor que don Ramón. Para algunos era un gancho, además, impresionante para la vocación médica también. Solo quiero recordaros aquí lo que ha escrito fantásticamente, como lo hace el Salorio, sobre el impacto que le produjo cuando vio entrar por primera vez a don Ramón en el aula de medicina y del que salió, según él, enamorado completamente. Eso nos pasó a muchísimos. Yo además tuve la suerte, la inmensa fortuna de convivir con él como vicedecano suyo en la época que se dedicó a la gestión. Y fui testigo de su inmensa humanidad, de su calidad, de su capacidad de análisis, pero también de cómo mostraba sus, entre comillas, debilidades, sus dudas, sus vacilaciones en aquella época, la comprensión que tenía hacia los estudiantes, su papel en el mayo 68, que nunca ha sido analizado a fondo por algunas famosas reuniones que había de profesores paralelas a las de los estudiantes. Bueno, es una gran figura. En cuanto a los retos de la educación médica, yo estoy de acuerdo con todo lo que se dijo aquí, pero en mi opinión sigue habiendo
el gran problema, el inmenso problema de la educación médica en España. Y ya era así cuando estudié yo medicina en los años 50, que era la ausencia de coordinación total entre la parte sanitaria, hospitalaria, y la parte universitaria docente. Y ese divorcio sigue permanente y, por lo menos lo que yo sé o lo que yo oigo, es absolutamente impresionante y es único en toda Europa, incluso mucho peor que en el peor de los países de la organización médica, de los países que podemos considerar occidentales, como es Italia, por ejemplo. Es el gran problema, hasta el extremo, claro, que es el colmo de los colmos, donde la carrera académica es incompatible con la carrera hospitalaria. Y parece imposible que un residente que le guste la docencia y que le está prohibido dar clase, y además si tiene un sueldo, pues no puede porque es incompatible tener el sueldo y por tanto la responsabilidad de trabajo, cosa que también en España va muy unido siempre con el trabajo. Es algo increíble. Y si en esos años de docencia, de MIR, no tienes ya la vocación o no cultivas el gusto por la docencia, ya después estás perdido, porque ya en el MIR, con problemas de asistenciales, etcétera, eso después recuperarlo 20 años después, cuando eres ya staff, eso es ya muy difícil y es muy imposible. Y también eso mismo es la clave de las dificultades del MIR, del examen MIR, de la famosa selección MIR. Eso es un tema absolutamente pendiente. Yo diría que el slide que puso Paco, es decir, que se caracteriza por una burocratización y una funcionalización, creo recordar, le falta un adjetivo, que es la horrible burocratización y la horrible funcionalización. Eso creo que así quedaría mucho mejor la diapositiva. Y nada más. Muchas gracias por haber pensado en esto. Bueno, yo me sumo a todas las invitaciones porque creo que es una buena idea en todos los sentidos, ¿no? Y que hay que mantener, evidentemente. Felicito a los ponentes porque sus presentaciones se complementan perfectamente y además demuestran su conocimiento en profundidad, no solo de lo de aquí, sino de lo de allá, sobre todo de lo europeo. Y luego ha habido dos intervenciones, tres, la del profesor Potelora, que yo creo que ya casi ha cerrado el debate, pero que me han gustado mucho. La de Javier Jorge, y voy a ir ahí, por supuesto la de Ángel Carracedo, y esta última, como digo. Yo también tuve la posibilidad de conocer a Ludwig Maximilian Universitat Klinik en Grosshagen, de Múnich. Hice 2 estancias, en el 94 y en el 98. Lo que me llamó más la atención al llegar allí, aparte del funcionamiento perfecto de la maquinaria, era que en el primer piso, como pasa en nuestro hospital, había 2 despachos que estaban unidos, y uno al lado de otro. El del hospital y el del decano. Cosa que yo aquí no había visto nunca. Los 2 hospitales unidos. Y efectivamente, pues un día se lo pregunté al profesor Konrad Messmer, por cierto, honoris causa de nuestra universidad, desde el año 98, que me explicara bien aquello. Y me dijo, me viene a decir, tanto monta tanto. Lo que queremos es que quede bien claro que ningún problema de la facultad es ajeno al hospital, ni viceversa. Y eso es lo que decía Javier. Es decir, el problema aquí, con la llegada del MIR, que evidentemente ha sido muy bueno para seleccionar, muy bueno para formar mejor técnicamente, por ejemplo, lo nuestro, a la gente, es que se ha ido por un lado, ha creado una mentalidad que es absolutamente deplorable. En la Facultad de Medicina, ya desde tercero de carrera, los alumnos solo están obsesionados con el MIR, no en quinto ni en sexto, desde tercero, y lo sabemos, y te lo cuentan los alumnos. Y va lo suyo. Ha creado una maquinaria, lo que importante es ganar la plaza del MIR, lo importante luego son los años de especialidad, inmediatamente conseguir una plaza. Y es lo que ha dicho Paco y lo que decía el profesor Potel ahora. Es decir, eso va por su lado, ha mejorado, le falta una cosa. No entiende nadie en Europa ni en Estados Unidos cómo ese sistema no tiene un BOAR al acabar las expectativas. Pero bueno, eso sería otro cantar y a lo mejor para otra mesa redonda. Pero ha mejorado por un lado. Y en el lado docente estamos acabando
con un ciclo de gente que está aquí por vocación. Cuando se acabe esta generación, y ya queda poco, evidentemente llegaremos al oportunismo que muy bien decía Paco. Estoy aquí, sale esa plaza y bueno, a ver si la gano o me la dan. Esto es como estamos. Pero el problema es la divergencia absoluta, también se refería a la última intervención, entre los dos sistemas. Mientras eso esté ahí, las cosas tienen efectivamente muy difícil solución, por no decir imposible. Cada uno va a lo suyo. Paco insistía mucho qué difícil es poner de acuerdo en este caso, por ejemplo, a Sergas, por citar el nuestro, con la USC, por citar la nuestra, y esto es así. Entonces, mientras no lleguemos a un modelo como el anglosajón o como el alemán y el holandés, que aquí no ha sido citado, pero son prácticamente superponibles, y te puedo decir que en mi modesta opinión, lo mejor de Europa, hay que ver a los alumnos de Holanda presentando comunicaciones por ahí, hay que verlos. Y cómo todos los congresos europeos tienen un premio para las comunicaciones de los estudiantes. Esto lo he visto, lo he vivido y como presidente de algunas sociedades he entregado esos premios. Por lo tanto, mientras no lleguemos ahí, estamos años luz. Y desde luego el sistema de Bolonia, las transferencias del INSALUD por un lado y luego la llegada de Bolonia no están contribuyendo a mejorarlo. Es decir, es como lo veo. Tienen que volver los dos sistemas como carriles de una vía, uno de un lado y otro de otro, a ir en paralelo. Y mientras eso no se consiga, no hay nada que hacer. Quería facer un par de pinceladas. Duas motivacións, bueno, complementos ao profesor Potel. No meu tempo que pude entrevistar a médicos que estudaran no tempo republicano aquí, do 30 ao 36, máis ou menos, a preferencia era tamén dun catedrático de Fisioloxía, de García Blanco, que era discípulo tamén de Negrín, formado no Laboratorio da Residencia na Fundación Rockefeller de Nueva York. E as tres xeracións que entrevistei, de máis de 50 entrevistas, o 98% decían que o mellor profesor da universidade era don Ramón Domínguez. Digo para corroborar. E por último, en o libro Inmunda Escoria está analizado o papel de don Ramón Domínguez no 68 de forma esclarecida, xunto con 2 ou 3 profesores máis que de algún xeito eran permeables a ver determinados déficits que podía haber naquel momento, que eran máis ben de tipo político, sobre todo, e ausencia de liberdades que non outra cousa. En calquera caso, o papel foi éticamente, que xa se expuxo a, digamos, o tipo de persoa que era don Ramón e que formaba persoas ao mesmo tempo, que tamén é moi importante no seu ideario educativo, como os seus antepasados, e que tivo un comportamento notable. Notable, nada máis. Bueno, pues quise la entrada de tu padre, que era fenómeno. Eso que hablasteis de ese respeto que le teníamos todos, ese cariño, que yo le tuve por muchas razones, entre otras porque yo era sobrino del cura de Vedra. Y bueno, me dio sobresaliente los 2 años, el 9, dos veces, pero no por recomendación, sino porque parece ser que yo le contestaba bien, y voy a decir por qué. Una de las cosas que le enseñó y me enseñó a mí, como todos, fue naturalmente dar clase. Yo clase durante 12 años hice de profesor, aunque no tuve nunca catedrático, pero aprendí de él muchas cosas. Una de ellas esta, los papeles en el bolsillo, lo otro, aquello que hacía él con el papel en el bolsillo, no teníamos diapositivas ni nada de eso, ¿no? Era la tiza y el papelito. Y lo que le gané yo un poco fue el terreno a lo siguiente. Aquellos como Javier, que empezaron después y cosas de esas, no tuvieron la ocasión de coger apuntes de don Ramón Domínguez. Había que coger los apuntes, todas las frases. ¿Por qué?
Cuando él repetía una cosa 4, 5, 10 veces, pregunta de examen segura. Entonces, el que cogía bien los apuntes tenía la seguridad de que iba a aprobar, como con Cieriño, como yo que hacía eso. Y eso te sirve, me sirvió después, naturalmente, para preparar las clases como es debido, para llevar, en aquel primer caso, llegué a hacer un archivo grande de tarjetas para cada tema que yo tenía que dar, y aprendí aquellas cosas de Don Ramón. Y aprendí el respeto tremendo a todos. Y tuve la ocasión, además, hablaste del año 68, fui uno de los pocos que dio clase sin que le patalearan en la Facultad de Medicina, con el aula llena a tope. Allí había de medicina, de derecho, Yo tenía la costumbre de ir un cuarto de hora antes a clase y fui tranquilamente. Los días anteriores habían pateado a todos los profesores y yo entré hacia el bar. Vinieron dos chiquillos, los más jovencitos que yo, corriendo. Couceiro, ¿vas a dar clase tú? Yo, si me dejáis, sí. Volví, aquello estaba lleno a tope y me acordé una vez más de Don Ramón. Hay que impresionar. Cuando entras, hay que te guarden respeto y si no, lo impones con cariño, ¿no? Aquella clase la empecé preguntándole a una de las alumnas que estaban en primera fila si había cagado por la mañana. Qué barbaridad, ¿no? Todos cagados, todos tal. Pero durante 10 minutos aceptaron que les explicara todos los problemas de la caca, todo. Desde las diarreas hasta la sangre en heces, etcétera, etcétera. Mira, cuando vi que estaban ligeramente, ya podían pasar, me acordé otra vez de Don Ramón. Cuando iba al encerado, daba la vuelta, cogía otra vez un papel. Estaba viendo, estos ya están cansados, ahora le voy a atacar con otra cosa. Y se me ocurrió, pues eso, normal, a otro, preguntarle si había hecho pis por la mañana. Y claro, pues ya tuve otros 10 minutos para que supieran lo que era la oliguria, la poliuria. Ya sabían el color de la orina, ya sabían todo. Quiero decir con esto, porque esa enseñanza la cogí de Don Ramón, de otros más también después. Tuve buenos profesores al lado, fenomenales, como Rivas Mujal, que me quería de alumno interno, pero no me gustaba a mí la cosa, y me marché para Patología General, y viví toda mi vida pues desde Domingo Espinós, don Miguel Garrido, fuera de Alcalá Santella. Y también me acuerdo lo de tu padre, Fernando, porque estuve trabajando durante 2 años en ratas, allí debajo, en la facultad, abajo. Ratas, muchas ratas, que había que inyectarles, inyectábamos aguardiente para estudiar su hígado y el trabajo está publicado en Lancet, el efecto del alcohol comiendo, sin comer, etcétera, en el tema cirrótico y eso. Y tu padre también tenía la gente trabajando allí con otras cosas. De manera que no solamente quería esa pequeña cosa y me recuerdo de verdad a un hombre al que yo quise mucho, 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 toda la familia Puente y todos, ¿no? Pero Don Ramón siempre fue, eso que habéis dicho y repetido, el mejor profesor que tuve. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues concluimos aquí este acto desde la emoción, ¿no? Creo recoger el sentir de todos, ¿no? Del agradecimiento a nuestro maestro, todos los que estamos aquí, seguramente los que nos están viendo por streaming fueron alumnos y discípulos de él, y de ese maestro que además nos hizo sentir la vocación y lo que de verdad nos hace sentir un maestro, que no es solo mejorar nuestro conocimiento, sino el saber ser y saber estar en la vida y ante nuestros pacientes. Como decía Fernando antes, veis que esto se llama primera jornada, porque la intención y la voluntad de Fernando y la del colegio es que esto tenga continuidad, que su memoria siga ahí y que además se centre sobre el tema que a él tanto siempre le gustó y le preocupó, que era la educación y la formación de los médicos. Así que el próximo año pues os volveremos a convocar a todos y además esperamos esa vez, que esto no lo podemos hacer, que lo hacemos habitualmente, que nos encantaría ahora poder, en fin, compartir con vosotros ahí un refresco o algo para poder seguir hablando unos con otros, pero dada la situación que estamos viviendo, pues este año no es posible, así que así os sentís obligados el próximo año a venir.
Gracias a todos, gracias a los ponentes y hasta el próximo año, ¿no?